y por último vino un hombre llamado Abner. Entonces, ¿quién era Abner? Abner era el general. Abner era el general del ejército de Saúl. Era el comandante supremo del ejército de Saúl. La tribu de Benjamín era la tribu de Saúl. Manasés eran hombres fieles a Saúl, eran varones de guerra del ejército de Saúl. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué todos los hombres de Saúl, la tribu de Benjamín, los ancianos de Israel, los de Manasés y aún el mismo general de Saúl vino a unirse al rey David? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Por qué se están uniendo a él y están dejando a Saúl? Y escuche eso: están dejando un gobierno que no los está llevando a establecer el reino de Dios. Saúl era un líder de Dios, pero era un hombre avaro, era un hombre codicioso, era un hombre que buscaba sus propios planes y dejaba a un lado los planes de Dios. Era un hombre que no obedecía la voz de Dios, que frecuentemente quebrantaba la palabra de Dios. Por eso los hombres, al mirar la vida de Saúl, estaban abandonando a Saúl y se estaban viniendo tribus completas a unirse a David. ¿En dónde se dio esa unidad? En Hebrón. Para que nosotros triunfemos, hermano, en el reto de nuestras vidas, necesitamos la unidad. No despreciemos a nadie como iglesia. Tenemos que reconocer que nos necesitamos, y si Dios te ha traído en este lugar es porque tú vas a ser parte de esa unidad con la que Dios ha de establecer el reino de Dios. ¿Estás listo para ser usado por Dios? ¿Estás lista para ser usada por Dios? ¿Estás lista para establecer el reino? Amén. Dice amén. Por eso se estaban dando esas unidades. Dice. Quiero mostrarle algo más acerca de lo de Abner. ¿Por qué Abner, siendo el hombre más importante del ejército de Saúl, se unió a David? Y yo quiero mostrarle bíblicamente por qué. En el versículo 18 de 2 de Samuel capítulo 3. 2 de Samuel capítulo 3 y versículo 18. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice así: ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo. Bueno, lea el versículo 17 para que lo entendamos mejor. Habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Abner y todas las demás tribus, principalmente Abner, siendo el hombre más principal del ejército de Saúl, se vino a unir a David? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque entendió la palabra. Amén. Porque entendió la palabra. Él reconoció y dijo: Dios ha hablado y ha dicho que por la mano del rey David será libertado todo Israel de la mano de los filisteos y de sus enemigos. En otras palabras, ¿sabe lo que le estaba diciendo al pueblo? ¿Para qué perdemos tiempo si sabemos que Dios jamás va a obrar a través de Saúl? Porque la promesa no es para Saúl, la promesa es para David. Esto es interesante, miren. Aunque David y Saúl fueron hombres que existieron, ¿verdad? Y hicieron historia, y que hay un gran ejemplo y cosas que aprender. Hoy en día, David y Saúl, escucha esto, son dos gobiernos diferentes. Saúl representa un gobierno y David representa un gobierno. Entonces, miren lo que escribo aquí. Abner supo que la promesa no era para un gobierno ambicioso que se enseñoreaba del pueblo, sino para un gobierno conforme al corazón de Dios, y ese lo tenía David. Dios jamás, escuche esto, traerá victoria, traerá conquistas a través de un gobierno que se enseñorea del pueblo y que pone cargas pesadas
dice la Biblia una referencia del Espíritu Santo. Dice esto: y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia. El Espíritu Santo guiará a toda verdad y a toda justicia. Escuche lo que le voy a decir. Si un líder realmente está bajo el Espíritu Santo, ese líder guía al pueblo a toda verdad y a toda justicia. Así de fácil. Si ese hombre no está guiando a toda verdad y a toda justicia, no está viviendo bajo la unción del Espíritu Santo. Y en su gobierno jamás ha de triunfar, porque es un gobierno de Saúl y no es un gobierno conforme al corazón de Dios. Entonces Saúl y David hoy en día representan estos dos gobiernos. Escuche esto: para que podamos nosotros triunfar, hermano, en los retos de nuestra vida, tenemos que establecer esa manera de gobernar dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro negocio, dentro de la iglesia, dentro de todo aquello donde ejerzamos liderazgo, un gobierno conforme el corazón de Dios. Dios por eso estaba trayendo ayuda, estaba trayendo la ayuda, porque había un corazón conforme al de Dios para establecer un gobierno que agrada a Dios y no a los hombres. Denle un aplauso a Dios. Fue ahí en Hebrón entonces donde grandes tribus y grandes líderes quedaron unidos y ligados a David. ¿Qué significa Hebrón? Significa tierra de unidad o tierra para ligar, que es lo mismo. En Hebrón, hermano, ahí se unieron y se ligaron al gobierno de Dios a través de David para establecer el reino de Dios en la tierra de Israel y poder quitar de sus enemigos, de la tierra de sus enemigos. Entonces Israel llegó a ser un país libre y soberano. Dice amén. Lo segundo que necesitamos está ahí en 2 Samuel capítulo 2 y versículo 4. Vinieron ahí, ¿quiénes? Los varones de Judá, y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Hasta ahí le dejemos. Lo segundo que necesitamos para vencer los retos de nuestra vida, diga conmigo: yo necesito la unción de Judá. Díganlo otra vez: yo necesito la unción de Judá. La unción de Judá. En 1 Samuel capítulo 16 narra la unción, la primera unción que recibió David, y fue una unción de rey. Vino el profeta Samuel, vació su cuerno de aceite y le dijo: Dios te ha escogido para que reines sobre Israel. La primera unción que recibió fue la unción de rey. Una unción bien tremenda, hermano. No vamos a hablar más acerca de la unción de rey. Pero a David le faltaba otra unción muy importante, que no es en un rango tan poderosa como la unción de rey, pero en el pueblo es verdaderamente impactante la unción de Judá. ¿Qué es la unción de Judá? Judá era la tribu que Dios había elegido para establecer el cetro de justicia. Dios dijo que su cetro de justicia estaría sobre la tribu de Judá. Benjamín era la tribu de Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín. David era la tribu de Judá. Escuche esto: ¿quién cree que era de la tribu de Judá también? Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 lo narra y dice: el león de la tribu de Judá. La unción de Judá era unción ministerial. Es la unción que cae sobre ti y empieza a arder un fuego extraño. Empieza a brotar un amor que tú no entiendes por las personas. Empiezas a llenarte de compasión. Escuche, esta unción es tan poderosa que aún en Jesucristo fue capaz de dar su vida por nosotros. Por el gran amor que sentía por ti, por